Se sabe que la desviación típica de la población es de bolivianos 20. Obtener un intervalo de confianza al 90% para la cantidad de dinero en la cartera de la población. ¿Y cuál es el error máximo cometido con la estimación anterior? Muy bien, son 100 individuos entonces, ¿sí? Por lo tanto, está mayor que 30 y además nos da una desviación típica, supuestamente conocida, de 20. Esto correspondería a la desviación normal poblacional. Por lo tanto, si tenemos sigma y tenemos una cantidad mayor a 30 de muestra, trabajaríamos con la distribución Z. Ahora, nos están pidiendo un intervalo de confianza del 90%. No se olviden, ya les había dicho en la anterior clase que esto es alrededor del promedio. Por lo tanto, sería 45 por encima y 45 por debajo, ¿no? El promedio. Bien, eso significaría que nos queda 10%. Aquí está el cálculo. Ese 10% sería por encima, sería 5% por encima y 5% por debajo. Y eso es lo que tendríamos nosotros si viéramos la distribución normal, ¿sí? Entonces voy a buscar en la aplicación, siempre con la estandarizada, porque acá lo que estamos tratando de encontrar es el valor de Z. Y lo que tendríamos que poner acá es cuánto nos queda por fuera del área. Y obviamente esto sería 2 por debajo y por encima, ¿no? Entonces, encontrando el valor, nos daría 1.64485. Estas serían las áreas fuera del rechazo, o mejor dicho, fuera del intervalo de confianza. Muy bien, encontrado entonces el valor de Z, que es 1.645 redondeando, lo único que tenemos que hacer es emplazar en nuestra fórmula. El valor promedio ya nos lo han dado, ¿no? Es 110, ¿sí? Reemplazamos 100, 1.645 que nos multiplica la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, porque estamos trabajando con medias muestrales. Y tendríamos el intervalo. ¿Cuál es el error máximo cometido con la estimación anterior? Bueno, el error va a ser justamente todo este parámetro, ¿sí? Va a estar constituido por el nivel de confianza y por la desviación estándar que se encuentra por encima o por debajo. Y eso sería un total de 3,29. ¿Sí? No se olviden, eso es lo que se le suma y se le resta. Ese es el error que tendríamos, el error del promedio. El inciso C nos dice, si deseamos que el error cometido con el mismo nivel de confianza sea la 10ª parte del apartado anterior, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra? Muy bien. Nosotros no podemos mantener un error o nosotros no podemos crear un error mínimo manteniendo un tamaño de muestra constante. Si queremos obtener un error mínimo y sabiendo que estos parámetros son prácticamente inamovibles, lo que tenemos que mover es el tamaño de muestra. Por lo tanto, despejando de esta ecuación n, ¿sí? Vamos a tener 1,645 por 20 dividido entre 0,329, ¿no? No se olviden, nos dicen la 10ª parte. Por lo tanto, si el error era 3,29, el error que ahora buscamos es de solamente 0,329. Y por consiguiente, se nos sube el tamaño de la muestra sustancialmente. ¿No? No se olviden, a mayor precisión, mayor sería el costo que nosotros tendríamos en la elaboración de las muestras. Bien, veamos el siguiente. Un fabricante de pilas alcalinas sabe que el tiempo de duración en horas de las pilas que fabrica sigue en una distribución normal de media desconocida y varianza 3600. Fíjense que nuevamente nos están dando el valor de la varianza, no desviación estándar, varianza. Con una muestra de su producción elegida al azar y un nivel de confianza del 95%, ¿no? Y ha obtenido para la media el intervalo de confianza entre 372,6 y 392,2. Calcular el valor que obtuvo para la media de la muestra y el tamaño muestral utilizado.
¿Cuál sería el error de su estimación si hubiese utilizado una muestra de 225 y un nivel de confianza del 86,9%? Bien, veamos el primer inciso. Es 95%. Si es 95%, tendríamos 2,5% por encima y por debajo, ¿no? Entonces, si nos vamos nuevamente a nuestra aplicación, ya no sería 0.10, sino 0.05. Y el valor de Z sería de 1,95996, vamos redondeando a 1,96. Por bien a nuestra hoja de trabajo. Tenemos 1,96 y tendríamos que Z vale 0,975, ¿no? Se nos olviden nuevamente. Nos vamos a ir a la aplicación. Esto es 95, pero acá hay 2,5 que no incluimos en el intervalo, más el 95, este punto correspondería a 97,5. Y por supuesto este otro a 2,5%. Muy bien. Entonces tenemos un área de 97,5 hasta el límite superior, ¿sí? Por lo tanto, al buscar dentro de la tabla de la distribución, se obtiene 1,96, que es lo que hemos encontrado con la aplicación. Y en nuestra fórmula, lo único que tendríamos que hacer son reemplazar los valores. Ahora, fíjense, nos están dando el intervalo. Por lo tanto, podemos hacer toda esta ecuación, ¿no? Todo este manejo de ecuaciones, o simplemente encontrar el valor medio, ¿no?, de estos dos límites, porque es equidistante. Consecuentemente, el promedio muestral va a ser de 382,4. ¿Cuál es el tamaño de muestra? Bien, despejamos eso de esta ecuación, ¿no? Sería 1,96, porque estamos trabajando con el mismo intervalo, por 60, que es la desviación estándar. Despejamos n y tenemos que sacar la diferencia entre 382 y el valor que nos piden, ¿no? Eso sería entonces de 9,8. Fíjense. ¿Cuál sería el error de si hubiese utilizado una muestra de... No. La media. ¿Cuál sería el error de su estimación si hubiese utilizado una muestra de tamaño 225? Es el que nos piden, ¿no es verdad? Bueno, eso es para el inciso B. El primero es el tamaño de la muestra. Entonces, despejando de esta ecuación, encontramos que 144. ¿Cómo encontramos eso? Fíjense, el límite superior es 392, menos 382,4 es 9,8. O podemos hacer también con el límite inferior. 382,4 menos 372,6 nos va a dar el 9,8. Entonces, de ahí despejamos n y nos da que el tamaño de la muestra es de 144. ¿No? Es el error máximo que tenemos. Entonces, el error es la diferencia entre el valor medio y el límite superior o el límite inferior. Si nos piden un intervalo de confianza, ¿sí?, para una muestra de 225 y un nivel de confianza de 86,9, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, 86,9, ¿no es verdad? Entonces, 1 menos 0.869. Lo que estaría fuera sería 0.131. ¿Ya? 0.131. Entonces, ese valor, aquí está eso, ¿no? Nos vamos a la aplicación y le colocamos ese valor acá, 0.131. Y nos da un valor de Z de 1.51. Entonces, los límites corresponderían a 1.51. Con ese valor, reemplazamos en la ecuación y tendríamos que el error va a ser de 6,04. ¿Qué es el error? Nuevamente, el error es la diferencia entre el límite inferior y la media o el límite superior y la media. Un valor absoluto, obviamente. ¿Alguna pregunta que tenga? Bien, no se olviden, por favor, que acá estamos viendo intervalos de confianza bilaterales, es decir, alrededor del promedio. En algún momento
Podría haber un ejercicio que nos pidan el límite superior, o sea, el valor máximo que se podría tener, o que nos pidan el límite inferior, ¿no? En este caso tenemos el límite superior, perdón, que esté por debajo, y el otro por encima, ¿no? No se olviden, esto es simétrico. Entonces, este valor tendría que ser con signo negativo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Si hubiera alguna duda de acá, esto tendríamos que utilizar 86.9. 86.9. 86.9. Ahí está, ¿no? Un 86,9% de que el valor va a estar por encima de. Como ven, el valor sigue siendo el mismo por la simetría que tiene la curva. Simplemente que cambie el valor o el signo. Bueno, sigamos con nuestros ejercicios. La vida útil promedio de una muestra aleatoria de 20 focos. 20 focos está por debajo de 30, por lo tanto ya hay que tener cuidado acá, ¿no? Es de 4.500 horas. Y esa es la vida útil promedio de una muestra aleatoria. Y tiene una desviación estándar muestral, ya no es poblacional, de 250 horas. Se supone que la vida útil de los focos tiene una distribución aproximadamente normal. Eso ya no nos interesaría tanto, pero bueno, como referencia está bien. Hay el intervalo de confianza del 95% para el promedio poblacional de la vida de los focos. Muy bien, entonces el intervalo de confianza del 95%, por lo tanto, significaría que 5% se encuentra por fuera del intervalo de confianza, es el nivel de significancia del 5%. Como tenemos una muestra pequeña y además la desviación estándar es muestral, estamos obligados a utilizar la distribución t-student. Y en la distribución t-student debemos centrar con la muestra es de, permítame un momentito, de 20. Tenemos que entrar con un grado de libertad menos. Eso significa que tenemos que entrar con 19 grados de libertad y nos están pidiendo un intervalo de confianza del 95%. Por lo tanto, eso significaría que tendríamos 0.05 por fuera del intervalo, ¿no? Ahí está. Entonces, el valor de Z va a ser menos más o más menos 2,09302. $2,093. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si hubiéramos utilizado la distribución normal de manera errónea? Bien, recuerden este valor, 2,093. La distribución normal con 0.05 por fuera. Fíjense, nos daría 1,64. Ahora, ya habíamos visto que cuando las muestras son pequeñas, tenemos que hacer un ajuste, ¿no es verdad? Porque se distorsionan los valores. Y obviamente eso lo podríamos compensar en nuestra ecuación. ¿Y cómo lo tendríamos que compensar? Colocando la famosa raíz cuadrada de n mayúscula menos n minúscula sobre n menos 1, n mayúscula menos 1. Bueno, todo eso podemos hacerlo, pero aún así podríamos estar teniendo cierto grado de error. Consecuentemente, si las muestras son pequeñas, lo que nos va a dar el valor de t que nosotros calculemos va a ser un ajuste, justamente por el aumento de varianza que se podría dar. Y es por eso que se prefiere utilizar la distribución t-student cuando las muestras son pequeñas, porque nos corrige el valor de significancia. ¿Ya? Entonces, haciendo nuestros cálculos, fíjense que la ecuación sigue siendo la misma, obtenemos que el promedio poblacional estaría con un 95% de confianza
entre 4.383 y 4.617. Eso en base a la muestra que hemos utilizado. ¿Alguna pregunta? No es tan sencillo, ¿verdad? Bueno, complicaremos un poquito el análisis. Nos dicen acá, un fabricante de equipos agrícolas desea comparar el tiempo muerto diario promedio de 2 máquinas troqueladoras de láminas. Bueno, este es un problema bastante común en la industria, ¿no? En la cual queremos saber cuánto tiempo ocioso tienen las máquinas, porque cuando uno está produciendo, lo que menos quiere es tener máquinas ociosas. Pero una cosa es lo que queramos y otra cosa es lo que se presenta. Entonces nos dice, para ello se tomaron de los registros una muestra de 150 días elevados al azar para cada una de las dos compañías. Entonces, ambas compañías tienen una muestra de 150. 150 mayor que 30. Obteniéndose los siguientes resultados. La máquina 1 tuvo un promedio muestral de 15 minutos de tiempo muertos, con una varianza de 5 minutos. Varianza, no desviación estándar, cuidado. En tanto que la máquina 2 tuvo un promedio de 10 minutos de tiempo muerto. Parece que este es mejor, ¿no? Con una varianza de 4 minutos. Y sí, su desviación estándar también es menor, es apenas de más o menos 2. Pero lo que yo estoy diciéndoles en este momento es subjetivo. En el mundo actual, lo que tenemos que hacer es una muestra técnica o científica, ¿no? Es la famosa discusión, por ejemplo, del censo. Y aún con las demostraciones técnicas y científicas existen discrepancias. Muy bien. Entonces, nos piden calcular con un nivel de 90% la diferencia de los promedios poblacionales, entre qué valores estarían. Entonces, tenemos el promedio poblacional de tiempo muerto de la máquina 1 y el promedio poblacional de la máquina 2. Como las muestras son bastante grandes, podemos asumir que las varianzas que hemos obtenido muestrales corresponden a las varianzas poblacionales. Eso, nuevamente, porque las muestras son grandes. En base a nuestras tablas o a nuestra ayuda a memoria, porque ya hemos dicho que vamos a manejar intervalos de confianza del 90, 95 y 99, encontramos que Z corresponde a 1,645, ¿no? Eso lo vemos en esta notación, por favor. Alfa medio significa que es bilateral, de 2 colas, o alrededor del promedio. También habíamos dicho de que cuando estamos analizando varianzas, si bien los promedios se restan, las varianzas se suman, pero estas son varianzas muestrales, por lo tanto tenemos que sacar varianzas de medias poblacionales. Y eso sería la varianza dividida entre los tamaños, el tamaño de muestra, ¿no? Muy bien. Hecho ese pequeño análisis, hacemos nuestros cálculos y encontramos que la diferencia, esto es bien importante, ¿ya? La diferencia entre el promedio poblacional 1 y el promedio poblacional 2 está entre 4,55 y 5,45, con un nivel de confianza del 90%. ¿Por qué es importante? Porque en ningún momento existe un signo negativo. Entonces, como ustedes pueden ver, existe nomás una preponderancia de que los tiempos de la máquina 1 son mayores que los de la máquina 2. Entonces, en base a ello, uno ya podría tomar sus conclusiones para ver cuál es la máquina que le convendría. ¿De acuerdo? No hay signo negativo. Si hubiera un signo negativo, podríamos quedar en que parece que son iguales, ¿no? Pero no. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando las muestras son pequeñas y nosotros tenemos diferencias de promedios, como el que hemos visto acá, donde estamos comparando dos poblaciones? Pues tenemos dos casos, ¿sí?
Si nosotros asumimos que las varianzas son iguales, pero desconocidas, entonces tenemos que trabajar con una desviación estándar ajustada, que está dada por esta ecuación. ¿Ya? Entonces teníamos T alfa medio, es una muestra pequeña, trabajamos con T. SP por la raíz cuadrada de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Y para encontrar el valor de T, entramos con la suma de los tamaños de las muestras menos 2 grados de libertad, 1 grado de libertad para cada muestra. Y si nosotros asumimos que las varianzas no son iguales y además son desconocidas, entonces tenemos que trabajar con la suma de varianzas, pero encontrar el valor de T con un ajuste de grados de libertad. Esas son las dos situaciones que podrían presentarse cuando las muestras son pequeñas. ¿Ya? O un ajuste de desviación estándar, si asumimos que son iguales, o un ajuste de grados de libertad. Veamos un ejemplo. Una compañía de transporte trata de decidir la compra de llantas de marca A o marca B para sus vehículos. Para decidir la compra realiza el siguiente experimento. Se toman 10 llantas de cada marca y se hace rodar bastante hasta su desgaste total, obteniendo los siguientes resultados. La marca A recorrió 40.000 kilómetros en promedio, unas más, otras menos, con una desviación estándar de 5.500. Fíjense algo importante. El tamaño de la muestra es menor que 30. La marca B recorrió 41.000 kilómetros con una desviación estándar de 6.000. Acá ya comienza la incongruencia, ¿no? Esto ha recorrido menos, pero su desviación estándar es menor, 5.500 a 6.000. Entonces, de una manera subjetiva, sería un poquito difícil llegar a una conclusión. Mejor lo hacemos por intervalos de confianza o de manera científica. Entonces, con estos resultados, estimar un intervalo de confianza para la diferencia de promedios poblacionales de recorrido de las llantas con un nivel de confianza del 95%. ¿Y cuál es la marca de llantas que se prefiere seleccionar? Supóngase que las poblaciones distribuidas normalmente con dispersiones diferentes. Ya. Las desviaciones estándar son diferentes, eso es lo que estamos suponiendo. Muy bien, acá están los datos, y como nos dicen que las dispersiones son diferentes, ¿no? Estamos asumiendo esta situación, tenemos que utilizar estas dos ecuaciones, fórmulas. Entonces, haciendo los reemplazos y despejes pertinentes, encontramos que los grados de libertad van a ser igual a 17,86. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede si redondeamos al superior o si redondeamos al inferior. Por el momento vamos a redondear al superior. Nos sale 18. Muy bien, 95%. Nos vamos a nuestra aplicación, buscamos la distribución T-Student. Eran 18 grados de libertad y estamos buscando 95%. Por lo tanto, esto es 5%. El valor que sale es 2,10. ¿No? 2,10092. ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos puesto 17 grados de libertad? 0,05. No hay mucha diferencia, ¿no? Sin embargo, fíjense que cuando se van reduciendo los grados de libertad significa que tenemos tamaños de muestra menores. Entonces, la consecuencia que eso tendría sería que el valor de T sería mayor. Entonces, hay algunos autores que recomiendan ajustar el tamaño de los grados de libertad al límite, al valor inferior, no importa cuánto salga la fracción. Y hay otros que dicen que es 0,5 por encima de 0,5 al superior, por debajo de 0,5 al inferior.
Yo les aconsejo que vean ustedes lo que les signifique más seguridad en sus cálculos. Muy bien, haciendo los reemplazos, ¿no? Tendríamos los 5.500 sobre 2, 5.500 al cuadrado sobre 10, más 6.000 al cuadrado sobre 10, como la suma de varianzas, multiplicado por t, en base a estos grados de libertad, más menos la diferencia, ¿no? Entonces la diferencia entre x1 y x2, esa diferencia ¿cuánto sale? Menos 1.000. Ya, menos 1.000. Muy bien, entonces, sumando y restando los valores de los errores, obtendríamos que la diferencia entre los promedios poblacionales estaría entre menos 6.407 y 4.407,78. Pregunta para ustedes. ¿Cuál de las marcas elegirían ustedes para los neumáticos? El intervalo es muy grande. Tal vez no se pueda tomar una buena decisión. Pucha, si estamos así contigo, en una guerra te quedarías sin tomar acciones. Tienes que decidir. Puedes decir, tengo que sacar una muestra más y está muy bien, no digo que no, pero hay veces en que tienes que decidir. Así es la vida, tienes imperfección de información, esto es lo que se llama la información imperfecta. Todos quisiéramos tener información perfecta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué número va a salir de la lotería para comprar ese número? O Musk va a comprar Twitter para comprar acciones. Siempre trabajamos con información imperfecta, no sabemos qué es lo que va a suceder, hasta que sucede, y cuando ya sucede, posiblemente sea muy tarde. Nuevamente te pregunto, ¿qué llanta tomaría, qué marca utilizarías? ¿O qué marca utilizaría alguno de ustedes? Jóvenes, van a ser ingenieros, tienen que tomar decisiones. ¿Nadie se anima? Ser jefe, gerente, es tomar decisiones. Ser supervisor es tomar decisiones. ¿Qué decidirían? ¿Quién se anima? ¿Nadie? La 2. La 2, la marca 2. Porque te recorre más, pero tiene una mayor varianza, ¿no? Está bien, tomaste una decisión. De eso se trata. Justificado en los valores que te da. Ahora, fíjense algo importante. Si bien, como decía alguien, la dispersión es bastante alta, esos son los valores que tenemos. Nada yo puedo hacer. Lamentablemente la desviación estándar es bastante alta. Lo que nos muestra que las marcas, hay algunas llantas que van a recorrer 46.000 kilómetros y otras apenas 34.000, o perdón, en este 35.000 y 45.000. Y en este caso 47.000 o 35.000. O sea, hay una alta dispersión en la fabricación de estos neumáticos. Pero yo tomaría la siguiente base. Fíjense, este intervalo recorre desde menos a más. No importa los valores, ¿ya? Simplemente los signos. Desde menos a más. Por lo tanto, pasa en cero. Entonces, en mi opinión, en vista de que el intervalo toma valores negativos y positivos, en promedio prácticamente las marcas van a ser igual. ¿Qué significa en promedio? Algunas veces van a durar más las de marca A, otras veces van a durar más las de marca B, por eso las diferencias. Entonces, en este caso, para mí sería indistinto. Ahí pasamos a la segunda parte. ¿Cuál de las marcas sería más económica?
Fíjense, primero he hecho mi análisis técnico y recién me he ido a lo económico. Lo que hacemos en la vida real, muchas veces, por muchas razones, es primero vemos lo económico y nos interesa lo técnico. ¿Se ha entendido mi lógica de por qué elegiría cualquiera de las llantas? Sí, sí se entendió. Muy bien. Ahora, lo segundo. Yo estoy muy de acuerdo con la persona que hizo la primera exposición. Deberíamos buscar llantas que tengan una menor variabilidad. Y es por eso pues, que tenemos ya diferentes marcas. Entonces, lo que tenemos que ver sus modos de fabricación, ¿no? Y obviamente los resultados de los tests que los presentan. Muy bien, estos son entonces los ejemplos que corresponden a medias poblacionales y sus intervalos de confianza. Como ustedes saben, no vamos a saber en definitiva la verdadera diferencia, simplemente tenemos un rango. Pues bien, a nuestro retorno vamos a ver lo mismo, pero para intervalos de confianza de varianzas y relación de varianzas. Entonces, volvemos a las 8:45, ¿está bien? Está bien, Ángel. Gracias, jóvenes. 8:45, los vuelvo a citar.
Muy bien, volvamos a nuestras clases. En el caso de varianzas, no desviación estándar, varianzas, nosotros tenemos que utilizar, tal como habíamos visto, la distribución chi cuadrado, ¿no? Pero la distribución chi cuadrado también está en función ¿de qué? De grados de libertad, ¿ya? Porque es una estimación de la varianza muestral. Entonces, el intervalo bilateral va a estar dada por esta ecuación. Y eso se debe principalmente al hecho de que... Ya, ahora sí. De que nuestra distribución chi-square, acá lo vamos a poner con 23 grados de libertad y acá 0.05, ya. Es una distribución, fíjense, que tiende a tomar una curva normal, dependiendo de los grados de libertad. Si yo le pongo 12, es una curva asimétrica. Y mientras más pequeña sea el tamaño de la muestra, en este caso la muestra sería 6, prácticamente es una curva asimétrica, pero como está elevado al cuadrado, siempre va a tener valores positivos. Fíjense, si yo le doy un valor de 50 para el tamaño de muestra, ya empieza a tomar una forma normal. Entonces, como ven, a medida que el tamaño de la muestra va creciendo, tanto la varianza como la desviación o como las medias tienden a distribuirse normalmente. Pero esto es muy raro que se dé, ¿no? Entonces, como esta curva para muestras pequeñas va a ser prácticamente asimétrica, estamos en obligación de encontrar los límites superior e inferior, que van a ser algo diferentes, ¿no? Entonces, como ven, acá no nos dan dos colas. Tenemos que calcular para cada uno de los límites. Por ello, entonces, volviendo a nuestro hoja de trabajo, tenemos que encontrar lo que significa chi cuadrado para el límite superior y chi cuadrado para el límite inferior. Obviamente en función de los grados de libertad. Ya, eso es lo que faltaba acá. Coma. Ahí tendríamos que ponerle ahí n-1 ya para no estar metiéndonos en problemas. Coma. Coma n-1. Ahí tendría que ir rho, ¿no? Bueno. Muy bien, fíjense. Un ingeniero encargado del control de calidad de una fábrica está convencido de que la balanza para pesar materia prima varía según una desviación estándar de 1,80 libras. Entonces, esa es la desviación estándar poblacional que él toma en cuenta. Con el fin de someter a prueba el equipo, se toma una muestra de pesos obteniendo los siguientes resultados, ¿no? Son los pesos absolutos. Y esta es una muestra, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 por 3, 24. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Obtener la varianza que corresponde a esta muestra de 24 pesadas. Ahora, ¿por qué se hace esto? Por una sencilla razón, jóvenes. Podemos tener equipos que en promedio estén funcionando perfectamente, pero su variabilidad es muy grande. Entonces, es lo mismo, ¿no? A ver, un ejemplo. Y también concuerdo nuevamente con lo del anterior problema. ¿Cuál es el promedio de 49 y 51, jóvenes? 51. Perfecto. ¿Y cuál es el promedio de 1 y 101? Y 1 y 99. 50. Muy bien, entonces en ambos casos es 50, pero en un caso la variabilidad era de más menos 1, en el otro caso es de más menos 49. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que en promedio todo está bien, pero va a haber, qué sé yo, supongamos que esto es cerveza, ¿no? Para que sea más fácil de entenderlo, nosotros los ingenieros entendemos bien con cerveza. Entonces, unas latas van a tener más y otras latas van a tener menos, ¿no?
Entonces, en promedio nos da lo que tiene que ser, pero no puede. Deberían estar lo mínimo, con una mínima desviación estándar del promedio. Entonces, esto es lo que está testeando este ingeniero, de que los valores no estén muy dispersos. ¿Me he dejado entender? Muy bien, entonces, con un 90%, él quiere encontrar el nivel de confianza para la varianza y la desviación estándar. Entonces, para ello, 90% significaría que tenemos 5% por debajo y 5% por encima. Por lo tanto, nos vamos a nuestra aplicación. Tenemos un tamaño de muestra de 24, por lo tanto, los clases de libertad son 23. Y acá pondríamos por debajo, ¿no? Entonces sería 0.05 y que esté por debajo. Ahí está. Nos sale 13.09. Este límite nos sale 13.09. Y por encima, ¿cuánto tendría que ser? 0.95, ¿no? 90 del intervalo de confianza más el 5%. Y obviamente esto que esté por debajo. Ahí está. Nos saldría 35.17. Entonces, nos vamos a la aplicación y aquí está. 13.09 y 35.17. ¿Podemos encontrar esto con tablas? Por supuesto que sí. Tendríamos que irnos a la tabla del intervalo de confianza del 90% y empezar a tantear los valores, ¿no? O sea, me parece mucho más fácil hacerlo con la aplicación. Muy bien. Esos valores los reemplazamos en la ecuación. O sea, no hay mucha ciencia acá. Ya está la ecuación definida. Ya les he dicho, los valores se cruzan. Y obtendríamos que la varianza estaría entre 3,99 y 10,72. Y para la desviación estándar, sacamos la raíz cuadrada de los límites y estaría entre 1,997 y 3,27. Muy bien, entonces acá viene nuestro análisis. Esto tal vez no tanto, pero acá sí. Fíjense, la desviación estándar con un 90% de confianza está entre 1,99 y 3,27. El valor mínimo que tendríamos con 90% de confianza es 1,99. Y la varianza máxima sería de 3,27. ¿Qué opinan? ¿Sigue siendo alto o sigue siendo baja la varianza? Siempre van a ser positivos, no se olviden, ¿no? El chi cuadrado es elevado al cuadrado y esto es más menos, ¿no? Más por encima, menos por debajo. ¿Consideran ustedes que es alto o bajo? ¿Alguien compraría una botella de cerveza que te dicen 1000 mililitros y que tenga 999? Es bajo, ingeniero. Ya, es bajo. Bajo. Cuando te dan tu botellita y ves que tiene menos del contenido, ¿te sentirías feliz o satisfecho o no? Pero eso ya sería parte del equipo de marketing. ¿Cómo vender el producto? Ya, muy bien, está bien, me parece bien, pero también es parte del trabajo de los ingenieros. ¿Por qué? Dependiendo de los estándares. Yo no te puedo decir esto está bajo. Subjetivamente te diría, para mí es alto. Y en un momentito les voy a explicar por qué. No, pero dependiendo, si tú estás conforme no hay problema, pero si estás disconforme, como ingeniero, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Ajustar. Son los ajustes que tienes que hacer en la máquina. Y para eso justamente está la mecatrónica, ¿no? Que quieres que todo sea automatizado con un valor promedio estándar y un mínimo de dispersión. ¿De acuerdo? Entonces habría que hacer ajustes. ¿Por qué digo que para mí es alto? Por una sencilla razón. Me voy a la distribución normal.
¿Ya? Este es el valor promedio. Y sabemos que el 99% de esta área, ¿por cuánto está cubierto, jóvenes? Más o menos 2,5 veces la desviación estándar, ¿no es verdad? Entonces, si mi desviación estándar es de 1,99, ya, de 2 por 2,5, ¿cuánto va a ser? Se aproximaría a 5. 5. Entonces, por cada litro, tú estarías llenando con menos 5 mililitros por botella. Pero en otras botellas estarías aumentando el 5, porque esto es algunos menos, otros más. Pero la fabricación que se tiene en la cervecería no es de una botellita. ¿Cuántas botellas tendrán? Vamos a suponer 1000 botellas al día. Entonces, son 5 mililitros que has llenado de más. No nos vamos a olvidar del otro. Son 5 mililitros que has llenado de más. Entonces, ¿cuánto de cerveza estarías regalando, entre comillas? 5 mililitros por 1000. 5.000. 5 litros. 5 litros. ¿Cómo es? ¿Es alto o es bajo? Es alto. No, por eso también interesa el volumen. Pero es que estoy compensando con los que les doy menos, pero los que les doy menos en algún momento van a empezar a quejarse. No se olviden que ahora hay la ODECO, ¿no? Que es la defensa del consumidor. Ya los veo de ingeniería ir a pelear porque a veces menos de lo que ofrecen. Pero, Inge, para que realmente confirmen que hay menos cantidad, ¿cuántas masas tendrían que sacar? ¿Unas 1000 o 100? No, pues todo depende del volumen de producción. Yo estoy estimando que son 1000. Yo me imagino que es mucho más la producción. Me refiero, Inge, para que la ODECO se dé cuenta de que estamos dando menos productos. ¿Cuántas muestras tendrían que sacar? Si van solamente los docentes de mecánica, no nos harían caso. Si va toda la facultad, pues se asustarían. ¿Me estoy dejando entender? En otras palabras, mientras más quejas, o sea, a 2, 3, no le van a hacer caso, ¿no? Pero si hay muchas quejas, entonces ahí tendrían que tomar las acciones pertinentes. Y les cuento, es una situación que se presenta, por ejemplo, en el llenado de combustible. Las estaciones están reguladas para un valor promedio, ¿no? 1 litro. Pero hay variaciones, hay dispersiones. Y adivinen quién pierde. ¿La estación o el consumidor? El consumidor. El consumidor, exacto. No, porque les dan un límite, una tolerancia, es decir, una variación bastante alta. Cuando eso es lo que deberíamos reducir. Ahora ahí viene otro truco, ¿no? El otro truco es que, por favor, no estoy haciendo mala propaganda a nadie. El otro truco es que tú ajustas tu máquina a un valor que no es el estándar. Y la desviación estándar la pones al valor del estándar. ¿Me debo entender? Entonces, qué sé yo, tú tienes que llenar 1 litro y pones en 995. 995. Pero siempre llenas 1 litro con la desviación estándar máxima. Pero a los otros les estás vendiendo menos, por lo tanto, compran más gasolina. Supuestamente, lo que están haciendo es pagar más. Esas ya son las cosas ilegales que se hacen, ¿no? Pero todo basado en estadística y variabilidad. Interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Se ha entendido lo que les acabo de decir? Sobose, por ejemplo, hace 30, 20 años atrás tenía un problema justamente de esto de la variabilidad. ¿Qué optaron los ingenieros? Dijeron, no vamos a llenar las bolsas a 54 kilos, creo que. Vamos a llenar a 54.5. Con eso entonces no va a haber quejas y vamos a estar bien. Pero el problema era que estaban llenando medio kilo de más por bolsa.
nuevamente, si tu producción son 1000 bolsas por día, ya estabas perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Ajustar. Es que no se puede ajustar. Ahí tienes que entrar en el análisis técnico-económico. ¿Vale la pena comprar una nueva máquina de embolsado? A la larga se va a justificar. Les he puesto todos los casos reales que hay en la vida, ¿no? Alta variabilidad, desfase hacia abajo, desfase hacia arriba, pero siempre con problemas. Y por eso es que viene la automatización, donde queremos que las máquinas sean las que se autorregulen, pero siempre en base a los estándares que fijan los ingenieros. ¿Me he dejado entender? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario? Para eso tenemos clases jóvenes, no solamente para que el docente les enseñe la teoría que ustedes encuentren en texto, sino para que ustedes expongan su criterio y hagamos un pequeño debate. De eso se trata. ¿Seguimos? Muy bien. En algunos ejercicios anteriormente habíamos visto de que podían darse varianzas desconocidas o varianzas conocidas, ¿no? Y nosotros habíamos asumido, aquí está, varianzas conocidas. Asumíamos que eran desconocidas o que eran desconocidas, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos testear si son iguales? Lo hacemos con la distribución de Fisher, ¿sí? Donde hacemos la relación de varianzas. Obviamente no hacemos restas porque están elevadas al cuadrado y por lo tanto se sumarían. Por lo tanto, si son iguales, este cociente, ¿a cuánto debería ser igual, jóvenes? 1. 1, exacto. Y eso es lo que tratamos de testear. Y lo hacemos con estas fórmulas. Entonces, nuevamente sería 1 menos alfa medios con alfa medios, ¿no? Tenemos que cruzar los valores. Y esto en mis tiempos era difícil porque teníamos que leer tablas que eran bien complejas. ¿Por qué complejas? Porque no tenían todos los valores. Ustedes tienen nuevamente la aplicación y con eso se soluciona mucho el problema. Entonces, veamos el siguiente ejercicio. La variabilidad en la cantidad de impurezas presentes en un lote de productos químicos utilizados en un proceso depende del tiempo que tarda el proceso. Una fábrica que tiene 2 líneas de producción realiza un pequeño ajuste a la segunda línea, tratando de reducir la variabilidad de impurezas en los productos químicos. Se tomaron 2 muestras, 21 mediciones de la primera línea y 25 de la segunda, obteniéndose varianzas de 1,05 y 0,57. Entonces, estimar el intervalo de confianza de la razón de varianzas con un nivel de confianza del 90%. Muy bien, estas tablas tienen 2 entradas, uno con grados de libertad 1 y con grados de libertad 2. Y nuevamente esta es una distribución asimétrica. Entonces, acá tenemos la ecuación y lo único que tendríamos que encontrar son justamente esos intervalos de confianza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a la aplicación. Que se ha apagado mi celular. Ahí está nuevamente. Ya. Muy bien, entonces, buscamos la distribución chi cuadrado. Y fíjense, tenemos, la distribución F. Y tenemos grados de libertad 1 y grados de libertad 2. Entonces, 21 y 25, ¿no es verdad? Entonces serían 20 grados de libertad y 24 grados de libertad. Y el intervalo de confianza era del 90%. Por lo tanto, tendríamos que encontrar 0,05 por debajo. Y ese valor nos da 0,48020. ¿Ya? Y el de arriba, nuevamente con esos valores, tendría que ser para el 0,95 y que se encuentre por encima.
Sí. 0.95. ¿Ya? Y eso nos sale 0,48, perdón, estoy por debajo. Tiene que estar por encima. Ahí está, por encima. 0.05, ¿no? Porque está por encima. Y nos sale 2.02696. Pues bien, lo mismo sucede con las tablas. Tendríamos que buscar la tabla para un 90% de confianza e ingresar con grados de libertad 1 y grados de libertad 2. Entonces, esos dos valores que hemos obtenido los utilizamos en nuestras ecuaciones. Se me ha perdido la... Aquí está. Listo. Y encontramos pues los valores. 0,49, fíjense, es una aproximación, y 2,08, ¿no? Si ustedes han anotado, esos son los valores que nos salían. 2,02, bien. ¿Por qué 2,08? Porque estas tablas están hechas con tanteo. Ahora, fíjense, para el límite inferior, que es 0,49, se utilizaba los mismos valores, pero inversos. 2024, 203. 2420, 208. ¿Y qué es lo que hacíamos? La inversa, 1 dividido entre 203, que era 0,4926. Entonces, esa era la forma que hacíamos el cálculo. ¿De acuerdo? Ustedes lo único que tienen que hacer es encontrar los valores que nos sale de la tabla, o mejor dicho, de la aplicación, y reemplazar en la ecuación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nuevamente, fíjense. La primera muestra, 21, eso también es bien importante, ¿no? La primera muestra es 21, es la que viene en el numerador. Nuevamente voy a entrar a la aplicación, ¿ya? Se me ha vuelto a apagar el celular. Ups, ¿dónde estás? Aquí está, listo. Fíjense, 20, 24, encuentro 0.05 por debajo. Me sale 0,48020. Y luego, por encima, ¿no? Pero de 0.95. Por encima. Eso es. ¿No? Lo que está por encima, 0.05. Y me sale 2.03. Redondeo. Esos valores los reemplazo en mi ecuación, multiplico por la relación de varianzas y encuentro que la relación o el cociente de varianzas estaría en el intervalo de 0,97 a 3,83. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son iguales o diferentes? Bueno, hay una regla, ¿no? No vamos a decir que sea la perfecta, pero indica que si la relación en el intervalo cubre a 1, en este caso cubre 1, podríamos aceptar de que las varianzas son iguales. Entonces, en base a esa conclusión, para nuestro análisis de promedios,
utilizaríamos o bien la primera fórmula o la segunda. En este caso sería que estamos asumiendo de que son iguales con un 90% de confianza. ¿Se ha entendido? Ese es entonces el cálculo que hacemos. ¿Está bien? Veamos el siguiente ejemplo. Una fábrica de memorias USB utiliza un conjunto de pruebas amplias para evaluar la función eléctrica de su producto. Las memorias deben pasar todas las pruebas antes de venderse. Una muestra aleatoria de 500 memorias dio como resultado 15 que fallan en no más pruebas. Entonces se encuentra un intervalo de confianza para la proporción de memorias de la población que no pasan todas las pruebas. Entonces en una muestra hemos encontrado que de 500, 15 fallaban. Entonces trabajamos con proporciones para generalizar, ¿no?, el análisis. N igual 500, la proporción es igual a 15 sobre 500, 0,03. ¿Ya? En el caso de las distribuciones discretas siempre vamos a utilizar Z. Para 90% significaría 2,5 por debajo, 2,5 por encima, y eso significaría 1,645, ¿no?, de valor Z. Y encontraríamos que la proporción de defectuosos va a estar entre 0,023 y 0,037. Es decir, entre 2,37 a 3,76% de defectuosos. Siguiente ejercicio. Se toma una muestra de 500 varones adultos y se encuentra que 156 son fumadores. Encuentra los niveles de confianza del 99%, es bastante amplio, ¿no?, para la proporción de fumadores varones. Se tiene que 156 fumadores de una muestra de 500 varones adultos nos darían una proporción de 0,31,2, es decir, 31,2% fuman. ¿No? El complemento, como sabemos, es 1 menos P, 0,688. La confianza, 99% alrededor del promedio, por lo tanto, nos quedaría 0,01 de significancia, por encima y por debajo 0,05. Y eso corresponde a 2,58, y es obvio, ¿no? Estamos buscando un 99% de confianza. Reemplazando los valores, no hay mayor problema acá, encontramos que con un 99% de confianza, la proporción de fumadores estaría entre 25,86 a 36,53%. O sea, de cada 100 personas, 26 fumarían entre 26 a 37. Les cuento que esto sigue siendo un buen negocio, a pesar de todas las restricciones y prohibiciones de propaganda. A ver, tenemos varios todavía. Bueno, En un control de calidad se analizó una muestra aleatoria de 750 tornillos, resultando defectuosos 80, ¿no? Generalmente en estas pruebas lo que se ve es pasa o no pasa, no estamos haciendo mediciones. Entonces, encontrar un intervalo de confianza para la proporción de tornillos defectuosos con un 99% de confianza. Nuevamente sería, ¿cuánto el valor? 2,58, ¿no? O 2,57, como quieran. Y hacer nuestros cálculos. La proporción sería 80 sobre 750, y obviamente Q sería 1 menos esa proporción, 0,89, y encontramos nuestro intervalo. Nuevamente, el error cometido, ¿cuánto va a ser?
justamente el grado de dispersión corregido, ¿no? Con Z. Y va a ser de 0,029. ¿Y el tamaño de muestra? Pues bien, prácticamente utilizamos la ecuación que siempre habíamos visto, no hay mayor problema, y simplemente despejamos. Para la décima parte sería 0,0029 de lo que hemos hallado inicialmente, y fíjense, el tamaño de muestra tendría que ser de 77.187 pernos. Apenas hemos sacado 750. Bueno, no se olviden, en una empresa no fabricamos para muestrear, fabricamos para vender. Entonces nuestras muestras deben ser relativamente pequeñas. Relativamente, o sea, no podemos sacar muestras muy pequeñitas, ¿no? 5, 6, 7. Pero más que estar muestreando, lo que deberíamos hacer es ajustar nuestro proceso de producción. ¿Ya? Bien, finalmente. Una empresa posee un total de 800 camiones que se emplean para repartir sus productos a nivel nacional. Se desea estimar mediante una muestra aleatoria de los camiones para determinar la cantidad de kilómetros recorridos mensualmente. ¿Esto para qué nos va a servir? Para mantenimientos, control de consumo de combustibles, etc. Por otro estudio realizado hace un tiempo, se conoce que esta variable tiene una desviación estándar de 380 kilómetros. Y la estimación debe tener un error máximo de 30 kilómetros y una confianza del 95%. Entonces el error debe ser de 30 kilómetros. ¿Qué tamaño de muestra se necesita? Bien, es una población finita, ¿no? Pues son 800 camiones. Entonces, la determinación del tamaño de muestra se efectúa en 2 etapas. Primero se calcula el tamaño de muestra como si la población fuera infinita. Utilizamos esta ecuación. ¿Sí? Y luego se aplica el factor de corrección para poblaciones finitas. Entonces, haciendo nuestros cálculos, ¿qué encontraríamos? Que el tamaño de la población sería de 617 camiones, que se aproxima mucho a los 800. Luego hacemos nuestro cálculo de ajuste, ¿no? Y eso se lo hace con esta fórmula. Entonces, tendríamos 617 por 800 dividido entre 617, que es el valor inicial que hemos encontrado, más 800 menos 1. ¿De dónde sale esta fórmula? Bien sencillitos. Eso sale de la famosa raíz cuadrada, ¿no? Que nosotros teníamos, ¿no? Que era la raíz cuadrada de n menos n sobre n menos 1. ¿No? Entonces se la va ajustando, se le hace un desarrollo en serie y se encuentra así. Muy bien, entonces, haciendo el ajuste, encontraríamos que debemos controlar 349 camiones, de tal manera de que el error en nuestra evaluación apenas sea de 30, ¿no? De 30 kilómetros. Bien, jóvenes, como ustedes pueden ver, los intervalos de confianza son más que todo fórmulas. O sea, no hay mucho análisis ingenieril que hacer. Lo que sí se tiene que hacer es posteriormente un análisis de los resultados que obtenemos, ¿no? Por ejemplo, lo que significaban los grados de dispersión, para ver si son iguales o no, los grados de variabilidad que se daban en las llantas, ¿no? De tal manera de que pues tengamos un criterio para tomar decisiones. Nuevamente, yo estoy muy de acuerdo con la persona que indicó que la variabilidad es muy alta, pero a veces esa es la realidad. Y sobre esa realidad nosotros estamos obligados a tomar decisiones.
A mí me gustaría que todo sea perfecto en el mundo, pero no lo es. Muy bien. Preguntas, consultas. ¿Ninguna? ¿Cuándo damos nuestro tercer parcial, jóvenes? De distribuciones teóricas, discretas y continuas. ¿Les parece bien el siguiente sábado? El 8 de noviembre, perdón, estoy en octubre. Noviembre. El sábado 12 de noviembre, ¿les parece bien? Está bien por mí. ¿Qué dicen los demás? Sí, está bien. Ya. Y nuestro tercer parcial, 26 de noviembre o 3 de diciembre. Vayan viendo esas dos fechas, ¿ya? Ya vamos a terminar la materia. Nos faltan 2 semanitas. Este miércoles es feriado y las próximas semanas vamos a ver teorema de hipótesis y regresión lineal. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Quedamos en el tercer parcial el sábado 12, a las 2:30, ¿no? O a las 2 de la tarde. 2:30. 2:30, muy bien, lo voy a anotar en mi agenda. Gracias. Perdón, Dime. ¿Qué temas va a entrar en el tercer parcial? Distribuciones teóricas y teorema del límite central. Ya, muchas gracias. Continuas y discretas. ¿Ya? Bien, jóvenes. Gracias por su atención. Hasta el día lunes y que tengan un buen feriado el miércoles.